Saludos cordiales. Yo soy José Cruz, el agente y pastor en Jesucristo, y hoy quiero invitarte a explorar la fascinante travesía de un hombre cuya vida y pensamiento moldearon profundamente el mundo religioso, el apóstol Pablo. Prepárate para descubrir un legado que trasciende los siglos. La historia de Pablo no es solo un relato bíblico, es una poderosa narrativa de transformación radical, desde un ferviente perseguidor de la fe hasta un apasionado heraldo del Evangelio. Su incansable labor misionera, sus cartas llenas de sabiduría teológica y su inquebrantable compromiso con Jesucristo nos legaron una comprensión profunda de la gracia, la fe y la vida en el Espíritu. Este resumen te sumergirá en la profundidad de su impacto, su conversión dramática, un encuentro que cambió el curso de la historia del mundo de su época. Sus viajes misioneros, una odisea de valentía y dedicación que expandió el mensaje de Jesús por todo el mundo conocido. Su legado escrito, epístolas que continúan iluminando y desafiando a los creyentes hoy en día. La profundidad de su teología, enseñanza sobre la justificación por la fe, el cuerpo de Cristo y la esperanza de la resurrección que siguen siendo fundamentales. Su ejemplo de perseverancia, una vida marcada por pruebas y persecuciones, pero sostenida por una fe inquebrantable. En definitiva, la vida y la profundidad del apóstol Pablo nos ofrecen un modelo inspirador de entrega, servicio y compromiso con la fe en Jesucristo. Su legado transformador sigue resonando en nuestros corazones e impulsándonos a vivir una vida con propósito y significado. Acompáñame en este viaje para descubrir la riqueza de su contribución. Este resumen te sumergirá en la profundidad de su impacto. Su conversión dramática, un encuentro que cambió el curso de la historia de los creyentes. Sus viajes misioneros, una odisea de valentía y dedicación que expandió el mensaje de Jesús por todo el mundo conocido. Su legado escrito, epístolas que continúan iluminando y desafiando a los creyentes hoy en día. La profundidad de su teología, enseñanza sobre la justificación por la fe, el cuerpo de Cristo y la esperanza de la resurrección que siguen siendo fundamentales. Su ejemplo de perseverancia, una vida marcada por pruebas y persecuciones, pero sostenida por una fe inquebrantable. La vida y profundidad del apóstol Pablo, un legado transformador. Pablo, una figura imponente en la historia del mensaje de Jesucristo cuya influencia resuena hasta nuestros días. Su vida, marcada por una conversión radical y una dedicación inquebrantable al Evangelio, es un testimonio de transformación. Su legado es imborrable, dejando una huella profunda en la teología, la ética y la estructura misma de la iglesia primitiva. Exploraremos la vida de este hombre extraordinario. Pablo nació en Tarso, una ciudad ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Originalmente llamado Saulo de Tarso, creció en un hogar judío fariseo, recibiendo una educación rigurosa en la ley judía. Saulo era un ferviente perseguidor de los primeros creyentes al mensaje de Jesucristo, convencido de que estaban desviándose del camino correcto. Sin embargo, su vida tomaría un giro inesperado. En el camino a Damasco, Saulo experimentó una conversión dramática. Según la tradición, tuvo una visión de Jesús resucitado que lo transformó por completo. Este encuentro lo llevó a abrazar la fe en Jesucristo, convirtiéndose en un apasionado defensor de la misma. De perseguidor a predicador, su vida cambió para siempre. Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Este enfoque era revolucionario para su época. Desafió la creencia arraigada de que la salvación era exclusivamente para el pueblo judío. Argumentó que la fe en Jesucristo era suficiente para alcanzar la salvación. La salvación, según Pablo, estaba disponible para todos, independientemente de su origen étnico o cultural. Este mensaje transformador abrió las puertas del cristianismo a un mundo más amplio. Pablo recorrió incansablemente el mundo conocido, llevando el mensaje del Evangelio a lugares remotos.
Fundó iglesias en ciudades importantes como Efeso, Corinto, Tesalónica y Roma. Enfrentó numerosas persecuciones, encarcelamientos y peligros en su misión. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. Su habilidad para comunicarse y conectar con diferentes culturas le permitió establecer comunidades de creyentes sólidas y duraderas. Su impacto fue inmenso. Pablo fue un escritor prolífico, cuyas cartas forman una parte esencial del Nuevo Testamento. Sus escritos son una fuente invaluable de la teología en Jesucristo. En sus cartas, Pablo aborda temas fundamentales como la justificación por la fe, la gracia de Dios y la vida en el Espíritu Santo. También explora la compleja relación entre judíos y gentiles en la fe en Jesucristo. Además, destaca la importancia del amor y la unidad en la comunidad en Cristo Jesús. Sus escritos han influenciado profundamente el pensamiento de los creyentes a lo largo de los siglos. La vida de Pablo es un testimonio de transformación, perseverancia y dedicación a la fe. Su legado perdura en la teología, la práctica y la expansión del mensaje de Jesucristo. Su historia nos recuerda la importancia de la fe, el amor y la misión de compartir el mensaje del Evangelio con el mundo. Es un llamado a la reflexión y a la acción. La vida de Pablo inspira a los creyentes a vivir una vida de servicio y compromiso con la fe en Jesucristo. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy en día. Contemplar la trayectoria vital de Pablo, desde su fervorosa persecución hasta su apasionada defensa del Evangelio, nos revela una transformación radical que continúa resonando en los corazones de los creyentes, impulsándolos a una entrega sin reservas al servicio de su fe en Jesucristo, cuyo ejemplo de dedicación inquebrantable pervive como un faro de esperanza en la compleja realidad actual. La metamorfosis experimentada por Saulo de Tarso, devenido el apóstol Pablo, no solo constituye un relato bíblico fascinante, sino un poderoso paradigma para aquellos que buscan una existencia con propósito, incitándonos a emular su compromiso inquebrantable con la causa de Cristo a través de actos concretos de servicio y una fe viva que trascienda las barreras del tiempo. Al sumergirnos en las epístolas y los relatos de los viajes misioneros de Pablo, descubrimos un legado de sacrificio y perseverancia que enciende en los creyentes el deseo de emular su entrega total, motivándolos a vivir cada día con una profunda convicción en Jesucristo y a manifestar esa fe a través de un servicio activo y significativo en sus comunidades. La historia de Pablo, tejida con hilos de conversión dramática, desafíos monumentales y una fidelidad inquebrantable, se erige como un testimonio elocuente del poder redentor de la gracia divina, inspirando a las generaciones de creyentes a abrazar una vida de servicio desinteresado y un compromiso firme con los principios de su fe en Jesucristo, cuya influencia transformadora sigue vigente en el siglo XXI. A través de sus palabras apasionadas y sus acciones audaces, Pablo nos lega un modelo de discipulado activo y comprometido, desafiando a los creyentes de hoy a trascender la mera contemplación y a involucrarse de manera práctica en la extensión del mensaje de Jesucristo, viviendo vidas que reflejen su amor y su sacrificio redentor. La tenacidad de Pablo frente a la adversidad, su inquebrantable convicción teológica y su profunda pasión por compartir el Evangelio constituyen una fuente constante de inspiración para los creyentes, animándolos a superar sus propios obstáculos y a manifestar su fe en Jesucristo a través de un servicio constante y una dedicación incondicional. El legado de Pablo, marcado por su incansable labor misionera y su profunda comprensión de las verdades del Evangelio, sigue siendo una guía luminosa para aquellos que aspiran a una vida de servicio significativo, recordándonos la importancia de un compromiso activo con nuestra fe en Jesucristo y la urgencia de compartir su mensaje transformador con el mundo. Al reflexionar sobre la vida de Pablo, desde su encuentro trascendental en el camino a Damasco hasta sus últimas palabras escritas, somos confrontados con un ejemplo de entrega total a la voluntad de Dios, inspirándonos a examinar nuestra propia fe y a buscar formas concretas de servir y comprometernos con el mensaje de Jesucristo en nuestro contexto actual. La valentía de Pablo al enfrentar persecuciones,
su elocuencia al predicar el Evangelio y su profunda conexión personal con Jesucristo son cualidades que continúan motivando a los creyentes a vivir con audacia su propia fe, manifestándola a través de actos de servicio y un compromiso inquebrantable con los principios del reino de Dios. La influencia perdurable de Pablo en la historia de los creyentes en Jesucristo radica no solo en sus escritos canónicos, sino también en el testimonio vivo de su dedicación a Jesucristo, un ejemplo que sigue inspirando a los creyentes a vivir vidas de servicio activo y a compartir con otros la esperanza que encuentran en su fe. La vida de Pablo nos desafía a ir más allá de una fe pasiva, impulsándonos a emular su dinamismo y su celo al servicio de Jesucristo, recordándonos que el compromiso genuino se manifiesta en acciones concretas y en una entrega total a la causa del Evangelio en nuestro día a día. El testimonio de Pablo nos enseña que una vida transformada por el encuentro con Jesucristo inevitablemente conduce a un deseo profundo de servir a los demás y de compartir las buenas nuevas, un patrón que sigue siendo relevante para los creyentes que buscan vivir su fe de manera auténtica y significativa en el mundo actual. La pasión de Pablo por la justicia, su amor por las comunidades que fundó y su firme convicción en el poder transformador del Evangelio son elementos de su vida que continúan inspirando a los creyentes a involucrarse activamente en la construcción de un mundo más justo y a compartir el mensaje de esperanza que reside en Jesucristo. A través de sus cartas, Pablo nos ofrece no solo doctrina teológica profunda, sino también un modelo de vida práctica marcada por el servicio, la humildad y una devoción inquebrantable a Jesucristo, un ejemplo que sigue desafiando a los creyentes a vivir su fe con autenticidad y compromiso. La perseverancia de Pablo en medio de pruebas, su gozo en la tribulación y su enfoque constante en el propósito de Dios para su vida son fuentes de inspiración para los creyentes que enfrentan sus propias dificultades, animándolos a mantener su compromiso con Jesucristo y a servir con alegría a pesar de las circunstancias. El legado de Pablo nos recuerda que la fe en Jesucristo no es un asunto meramente intelectual, sino una fuerza dinámica que debe manifestarse en un servicio activo y en un compromiso profundo con los valores del reino de Dios, un llamado que sigue resonando en los corazones de los creyentes hoy en día. La vida de Pablo es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar incluso a aquellos que inicialmente se oponen a su obra, transformándolos en instrumentos poderosos de su gracia, una verdad que inspira a los creyentes a confiar en el poder redentor de Jesucristo y a comprometer sus vidas a su servicio. Al estudiar la biografía de Pablo, encontramos un ejemplo de cómo una profunda convicción personal puede impulsar una vida de servicio incansable y un compromiso inquebrantable con la fe en Jesucristo, un modelo que sigue siendo relevante para los creyentes que desean vivir con propósito y significado en el mundo actual. La influencia duradera de Pablo en la teología bíblica y en la práctica de la fe se basa en su encuentro personal con Jesucristo, un evento que transformó su vida y lo impulsó a un ministerio de servicio y proclamación que sigue inspirando a los creyentes a seguir sus pasos de dedicación y compromiso. La historia de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios, inspirándonos a vivir con la misma pasión y entrega que Él demostró en su servicio a Jesucristo, cuyo ejemplo de amor y sacrificio nos impulsa hoy a suscribirnos, compartir y darle me gusta a este canal para seguir difundiendo este mensaje transformador. Yo soy El Salvador.